Hola, 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 mis queridos amigos de YouTube. Vamos a continuar con el benceno y en este caso, bueno, vamos a cambiar de compuesto. En vez de benceno, vamos a trabajar un poco con el naftaleno. Todo lo que hemos comentado para el benceno se le puede aplicar con algunas matizaciones. Entonces vamos a ver algunas reacciones del naftaleno. Bueno, lo primero comentar que el naftaleno es un compuesto formado por dos bencenos condensados y es aromático, es un sistema aromático, tanto anillo-anillo como en conjunto, 2, 4, 6, 8, 10 electrones pi, por tanto cumple la fórmula 4n más 2 que le confiere aromaticidad a todo el sistema. Bien, pues reacciona de una forma similar al benceno. Bueno, lo primero para entendernos, lo voy a enumerar. Se empieza a enumerar por el carbono vecino al de condensación. Este es el carbono de condensación y se otorga la posición 1 al carbono vecino. Y se enumera alejándonos de ese carbono de condensación. El otro carbono de condensación no se enumera, se salta. Así que estas son las 8 posiciones del naftaleno. Si nos interesa por alguna razón hablar de los carbonos de condensación, se cita el carbono anterior, en este caso que es el 4, con una A, y el de arriba es el 8 con una A, localizador del carbono anterior y una A, 4A y 8A. Bien, entonces vamos a hacer una reacción, por ejemplo, una reacción de halogenación. Vamos a ponerle bromo al naftaleno. El naftaleno reacciona mejor que el benceno y puede reaccionar sin necesidad de catalizadores. Podemos bromar el naftaleno, podemos halogenar la molécula sin necesidad de ácidos de Lewis por su mayor reactividad con respecto al benceno. ¿Y dónde entra el bromo? Pues mayoritariamente en la posición 1. Se halogena mayoritariamente la posición 1 del naftaleno. Bien, si le ponemos nítrico, ácido nítrico, tampoco precisa de ácido sulfúrico, puede ser nítrico en acético, en ácido acético por ejemplo, condiciones más suaves que las del benceno. Pues también nitra mayoritariamente en 1, puede haber algo de producto, un pequeño porcentaje en 2, pero mayoritariamente en 1. Bueno, los dos anillos son idénticos, entonces da igual nitrar en el anillo de la derecha que en el de la izquierda, no importa. Estas posiciones también serían favorables, esta y esta también son favorables, igual que esta y esta. Todas ellas se pueden considerar como la 1, dependiendo desde dónde se numere, porque es simétrico. Pero bueno, no consideramos estas posiciones 1 y 2, por tanto entran los electrófilos en 1 y muy minoritariamente en 2. Bien, hay que explicar por qué ocurre esto. Vamos a ver la razón por la que la posición 1 del naftaleno es la posición favorable en las sustituciones electrófilas aromáticas y eh, por qué es más reactivo que el benceno, por qué es un poco más reactivo que el benceno. Bien, por ejemplo, vamos a considerar el caso de la molécula de bromo y el naftaleno la ataca, por ejemplo, a través de este anillo y lo vamos a colocar en la posición en la que sabemos que entra, que es la posición 1 del anillo, y por tanto se forma un catión en la 2 que se estabiliza por resonancia. Este doble enlace se mueve hacia el carbono positivo y eso nos deslocaliza la carga al carbono 4. Aquí. Perfecto. Bien, estas dos estructuras tienen un peso importante. ¿Por qué? Porque mantienen aromático el anillo de la izquierda. El benceno de la izquierda se mantiene aromático, el de la derecha no, porque al adicionar el bromo perdió su aromaticidad, pero el de la izquierda mantiene su aromaticidad. Sin embargo, a partir de aquí todas las estructuras que pintemos pierden la aromaticidad en ambos anillos. Ese movimiento de electrones hace que ninguno de los dos anillos se nos mantenga aromático y por tanto son estructuras de menor valor, de menor peso. Y así podemos dibujar dos estructuras más que continúan deslocalizando la carga y que no poseen aromaticidad. Bien, ahora vamos a comparar con lo que ocurre si colocamos el electrófilo en la posición 2 del anillo, del naftaleno. Pues nos queda una estructura más que no voy a pintar, que es hacer este movimiento de electrones. Puedes intentar dibujarla, a ver si se te da bien. Vale, ahora vamos a ver qué ocurre cuando el naftaleno reacciona, adiciona el electrófilo, pero a la posición 2 en vez de a la posición 1. Aquí estamos bromando, pero podemos hacerlo nitrando o sulfonando, podemos hacer cualquier reacción del benceno
que funciona perfectamente en el naftaleno, incluso las Friedel-Graf reaccionan mejor que en el propio benceno. Lo colocamos en 2 y nos queda carga positiva en 1. Aquí ya vemos el problema. No tengo ni un solo movimiento de electrones que me permita deslocalizar la carga positiva y mantener aromático el anillo de la izquierda. Ese es el único movimiento posible y hace que el anillo de la izquierda pierda su aromaticidad. Aquí vemos cómo el anillo no queda, va a perder un par de electrones pi que precisa para la aromaticidad. Y aquí abajo nos queda la carga positiva. Después tenemos movimientos de electrones así. Y bueno, podemos seguir pintando más estructuras, pero ninguna de ellas posee aromaticidad. Por tanto, solamente es importante la primera. Las demás tienen muy poco peso, las demás estructuras que podemos dibujar. Solo la primera es aromática, frente a estas dos que se mantienen aromáticas en el intermedio de arriba. Bueno, no sigo dibujando, después haríamos así, ¿no? Y pintaríamos la última estructura. Hay 5 también. ¿Me comí alguna? Ah, bueno, sí, es que aquí podemos mover también este enlace. Este doble lo podemos mover, podemos hacer este movimiento así y pasar aquí la carga positiva, pero tampoco tiene aromaticidad ninguno de los anillos en esa estructura. Por tanto, la de arriba es más favorable que la de abajo por mantener 2 estructuras aromáticas, frente a la de abajo que mantiene solamente una. Bien, bueno, una vez que tenemos esta idea clara, pues vamos a ver qué ocurre en el caso de naftalenos sustituidos. ¿Qué ocurre si tenemos un naftaleno que contiene algún sustituyente? Por ejemplo, vamos a pintar dos casos, un naftaleno con un metóxido y un naftaleno con un nitro. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos el naftaleno y que tiene un metóxido, por ejemplo, en la posición 1. ¿Esto qué hace? Y le vamos a añadir un electrófilo. Voy a ponerlo en general, por ejemplo, E+. ¿A dónde irá ese electrófilo? Bueno, pues el anillo que tiene el metóxido es un anillo que está activado, porque el metóxido tiene pares solitarios y los cede, es un activante fuerte. Por tanto, el anillo de la derecha es más reactivo que el anillo de la izquierda por tener el metóxido. Y eso hace que sea este anillo el que ataca. ¿Y el metóxido a dónde orienta? Pues sabemos que orienta las posiciones orto y para. Por tanto, entrará el electrófilo en orto y en para, que orto es la posición 2 y para la 4. Pero, debido al impedimento estérico, pues mayoritariamente el electrófilo ocupará la posición para. Es decir, que cuando tenemos un grupo activante, el naftaleno reacciona con el anillo que contiene ese grupo activante y la orientación es similar a la del benceno. Esto permite este movimiento de carga, como sabemos, porque es una posición. Esta posición 4 en realidad es equivalente a la 1. Eso lo favorece, el naftaleno orienta ahí, pero además tenemos el metóxido, que también orienta esa posición, que es su posición para. Y por tanto esta es la posición favorecida. Y aquí está una estructura en la que el oxígeno cede el par, deslocalizando la carga sobre él, que genera una estructura muy favorable, la más favorable de todas, que permite que todos los átomos cumplan el octeto al deslocalizar la carga positiva sobre el átomo de oxígeno. Después podemos seguir pintando más estructuras pasando la carga hacia el otro anillo, pero ya no son aromáticas, ya tienen poco peso. Lógicamente, si el electrófilo lo pusiéramos en la posición 3, tendríamos menos estructuras favorables, muchas menos. Y en la posición orto vamos a tener también la posibilidad de deslocalizar la carga sobre el metóxido, lo que le da estabilidad, pero por impedimentos es una posición menos favorable, es una posición menos favorable la 2, irá a la 4 mayoritariamente. Y ahora vamos a intentar ver qué ocurre cuando el naftaleno tiene un grupo desactivante, un desactivante fuerte, por ejemplo un grupo nitro, vamos a ponerlo también en la posición 1. Y vamos a ver qué ocurre cuando le añadimos un electrófilo. ¿Qué nos pasa en este caso? Bueno, en este caso el anillo que tiene el nitro está desactivado, porque el nitro es un desactivante fuerte y por tanto este anillo es menos reactivo. ¿Qué va a ocurrir? Que va a atacar el otro anillo. Y las posiciones favorables son las posiciones, bueno, si numeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las posiciones favorables son la 5 y la 8. Porque son en el anillo de la izquierda son las equivalentes a la posición 1 y el anillo orienta ahí esas posiciones. ¿A dónde va mejor el electrófilo? Mejor a 5 porque la 8 está impedida estéricamente por el nitro. El nitro la impide estéricamente y eso hace que la 5 sea más favorable. Vamos a mirar las estructuras que resultan de colocar el electrófilo en 5. Nos queda carga positiva en 4
y desde, perdón, en 6, y desde esa posición deslocalizamos la carga hacia la 8. Y esto nos conduce a dos estructuras que mantienen el anillo de la derecha aromático. Si nos fijamos, por un momento no lo estaba viendo, porque el doble enlace lo tengo puesto de este lado, pero es igual de un lado que del otro. Si lo ponemos de este, vemos claramente que ese anillo se mantiene aromático, el anillo de la derecha, tanto en la primera estructura como en la segunda. Eso sí, el siguiente movimiento ya no. Ya nos conduce a estructuras que no son aromáticas en ninguno de los anillos. Pero estas dos estructuras sí son aromáticas, y eso le da gran estabilidad al intermedio. Es la estructura, después si pasamos la carga, si movemos, pasa la carga aquí, después pasaría aquí, y después llegaría el nitro, que cuando la carga positiva quede sobre el nitro, esa estructura es especialmente inestable. Pero estas dos son las que controlan la sustitución electrófila en esa posición. También tenemos en 5 también tenemos una estabilidad importante del intermedio, pero hay impedimentos. Podemos comprobarlo, podemos comprobar a ver qué pasa si el electrófilo lo adicionamos a la posición 5, atacamos con este doble enlace al electrófilo y lo colocamos en la posición 5, pues podemos mirar a ver lo que nos ocurre. Lo colocamos ahí en 5, aquí tenemos el grupo NO2, la carga positiva nos queda en 7 y de nuevo, como podemos ver, tenemos la opción de hacer este movimiento de manera que de nuevo hay dos estructuras resonantes de importancia porque mantienen el anillo de la derecha aromático. Y bueno, las demás ya no, ya perderían la aromaticidad, pero estas dos son importantes igual que arriba, así que, bueno, las posiciones 5 y 8 son, digamos, equivalentes en cuanto al intermedio, salvo por la repulsión que presenta la posición 5, que va a hacer que el producto sea minoritario. Bueno, pues así vemos un poco cómo podemos decidir en qué posiciones entran los electrófilos en el naftaleno, para ver que es equivalente a lo que hicimos en un vídeo para determinar las posiciones activadas por los sustituyentes en el benceno. Se trabaja de forma similar. Lo único que, bueno, hay que tener en cuenta siempre eso, la estabilidad del intermedio. Eso es lo importante y es lo que nos indica a dónde orienta un anillo, bien con sustituyentes o sin ellos. Bien, esto es todo. Vamos a continuar en el próximo vídeo con las posiciones bencílicas, definiendo qué es una posición bencílica y la reactividad de la posición bencílica. Y después vamos a ver una reacción importante que son las sustituciones nucleófilas aromáticas. Aunque los bencenos no son muy favorables al ataque de nucleófilos, porque su nube PIR lo repele, pero hay algunas reacciones en las que sí somos capaces de atacarlos con nucleófilos y vamos a estudiarlas.